En la carretera, todos creemos estar a salvo, pero basta con que un solo conductor se cruce en tu camino para que tu viaje se convierta en una pesadilla. En Cuéntame una. La peli comienza con un ciclista que huye desesperado tras ver a un hombre mayor que tiene su celular. El anciano le grita que, si lo quiere de vuelta, venga a buscarlo. Sin embargo, el chico sigue escapando y al llegar a la carretera, acelera aún más para perderlo de vista. Mientras tanto, el viejo revisa tranquilamente el teléfono. Cuando el ciclista cree haberse librado, el anciano lo atropella. El joven, arrastrándose por el pasto, intenta huir mientras el hombre se coloca su traje de fumigador. Aunque pasa un auto cerca, la conductora no escucha los gritos de auxilio. Finalmente, el anciano alcanza al chico cuando intenta escapar, lo sujeta hasta ahogarlo, y pese a que este se disculpa prometiendo no volver a hacerlo, el viejo ignora sus palabras. Para él, ya es demasiado tarde, así que lo asesina con su máquina de fumigación. Ahora conocemos a Hans, un padre de familia que va con mucha prisa y apura a sus hijas para que suban al auto. No obstante, su esposa se demora arreglando algunas cosas y vuelve a entrar por otras más. Al mismo tiempo, la madre de Hans la llama para preguntar a qué hora llegarán a la cena. Hans no quiere contestar, pero su hija atiende el teléfono y solo le dice que deje un mensaje. Esto impacienta aún más a Hans, sobre todo cuando su esposa intenta regresar a la casa otra vez. Sin esperar más, decide arrancar y comenzar el viaje. Ya en la carretera, casi presencia un atropello, pero aún así, sigue conduciendo a gran velocidad. Su esposa, al notarlo, recibe un reclamo de Hans, quien la culpa por no haberse levantado temprano para el cumpleaños de su padre. Incluso le reprocha que, si fueran sus propios padres, no estarían en esa situación. En ese momento, sus hijas empiezan a gritar por un videojuego, provocando que una de ellas se quite el cinturón de seguridad. Hans se enfurece por esto, pero al mirar por el retrovisor, ve que un auto intenta adelantarlo. En lugar de ceder, acelera para competir. Sin embargo, al girar bruscamente, casi provoca un accidente. Molesto, le grita a su hija que se abroche el cinturón y luego se disculpa por haberle hablado así. Mientras continúa conduciendo, una furgoneta le bloquea el paso, haciéndolo perder la paciencia otra vez. Para calmarse, juega con sus hijas adivinando quién estará detrás del volante, un viejo, una mujer o un tipo comiendo papas fritas llenas de crema. Sin embargo, por distraerse, frena de golpe y casi pierde el control del auto. El conductor sigue impidiéndole avanzar hasta que finalmente logra pasarlo. Para su sorpresa, descubre que se trata del mismo viejo del inicio. Hans le hace señas provocadoras, pero su esposa le pide que no lo incite, así que continúan su camino. Más tarde, la madre de Hans vuelve a llamar para saber a qué hora llegarán. Su esposa le dice que en unos 30 minutos, ya que la familia se detiene en una gasolinera para comprar algunas cosas. Al salir del baño, se sorprende al ver al anciano hablando con su familia sobre ratas y comportamientos inapropiados. Hans le pide que se detenga, pero el viejo continúa hablando, ahora sobre su padre, y si es correcto exceder el límite de velocidad. Esto hace que Hans pierda nuevamente la paciencia y empuje al hombre, quien se niega a dejarlos pasar. Finalmente, Hans le pide a su esposa que los espere en el auto. Cuando el anciano exige una disculpa, Hans se niega y se retira de la tienda. Al entrar al auto, Hans les explica a sus hijas que no hagan caso a lo que decía ese tipo. Sin embargo, ellas lucen inquietas tras escuchar sus comentarios sobre la hamburguesa y cómo, en el futuro, podría dañar su salud. Durante el camino, no dejan de pensar en sus palabras, hasta que finalmente arrojan las hamburguesas a la carretera. En ese momento, Hans se da cuenta de que el anciano los está siguiendo. Para confirmarlo, se desvía por una salida, mientras su esposa le hablaba sobre el fin de semana en casa de sus padres. No obstante, Hans no le presta atención y termina pasándose la luz roja, perdiendo de vista al hombre. Cuando ya están cerca de la casa de sus padres, una de sus hijas nota que el viejo sigue persiguiéndolos. Su esposa, molesta porque Hans no le dijo nada antes, intenta llamar a la policía, pero él se lo impide, asegurando que se encargará personalmente. Entonces decide enfrentarlo. El anciano insiste en que Hans debe disculparse, pero él responde que no tiene derecho a juzgar a nadie y que eso solo le corresponde a la policía. Aunque el viejo no tiene batería en su celular, Hans hace la llamada por él, dándole otra oportunidad para disculparse. Sin embargo, al notar que podría meterse en problemas con la ley, le pide que cuelgue. En lugar de calmarse, el tipo se enfurece y le arrebata el teléfono. Hans intenta recuperarlo, pero no puede. Su esposa baja del auto para ayudarlo y en el forcejeo casi termina siendo atropellada por un vehículo. Hans insiste en que no puede irse porque el anciano tiene su celular, mientras su esposa le ruega que se disculpe. Aunque su orgullo se lo impide, al ver a sus hijas llorar, finalmente decide hacerlo. Sin embargo, el viejo ya no acepta sus disculpas. Acto seguido, el anciano se dirige a la parte trasera de su furgoneta para sacar algo.
Mientras su esposa intenta anotar la placa, Hans vuelve a intentar recuperar su teléfono, pero recibe un golpe. Cuando el viejo intenta atacarlo de nuevo, saca su máquina fumigadora, obligando a Hans a correr hacia su auto y cerrar todas las ventanas. Aún así, el hombre logra rociar ácido sobre el vehículo. La familia, sin poder respirar bien, se ve obligada a detenerse. Al bajar, notan que una de sus hijas tiene una herida causada por el ácido, por lo que la limpian con agua del río. Sin embargo, el anciano sigue acechándolos, así que la esposa regresa al auto para asegurarse de que esté limpio. Luego le avisa a Hans que se apure en reunir a las niñas. Justo cuando lo hacen, el tipo aparece con su furgoneta y se estaciona frente a ellos, bloqueando la salida. Como están atascados, no pueden escapar. Hans baja para ayudar, pero se golpea la cabeza y corre de regreso al auto, justo cuando el anciano comienza a romper el parabrisas. Mientras su esposa intenta mantener el control del volante, Hans llama a emergencias. Sin embargo, por la velocidad y el caos, deja caer el teléfono, impidiendo que se comuniquen con la policía. El anciano sigue persiguiéndolos, y la esposa acelera con todas sus fuerzas para perderlo. Finalmente, chocan con algo, y varios vecinos les gritan que se detengan. No obstante, al ver que el viejo aún los sigue, continúan su huida hasta que logran perderlo. Más tarde, el anciano limpia su furgoneta y revisa el celular de Hans, donde encuentra su ubicación. Mientras tanto, la familia llega a la estación de policía y explica todo lo sucedido. Hans entrega la placa del vehículo, aunque no se distingue con claridad. Al mismo tiempo, su esposa habla con su suegra para avisarle que llegarán tarde, pero sin explicarle la verdadera razón. Hans intenta llamar a su propio teléfono para saber dónde está el anciano, pero este corta la llamada, entonces pide a la policía que lo intercepte antes de que bloquee el celular, aunque le informan que no pueden hacerlo sin una orden. Sin otra opción, la familia se asea y se prepara para retomar su viaje, esta vez escoltados por la policía. Sin embargo, en el camino, Hans cree ver la furgoneta acercándose. Aunque no es el mismo hombre, empieza a notar muchas furgonetas similares, lo que demuestra que la persecución ya lo ha dejado completamente traumatizado. La madre de Hans intentaba hacer dormir a su esposo, ya muy anciano, cuando de pronto escuchó el timbre. Al salir a ver, no había nadie. Sin embargo, segundos después, el mismo tipo se presentó preguntando por Hans. Explicó que había encontrado su teléfono y que, gracias a la dirección, había llegado hasta ahí. La anciana le dijo que era su hijo, pero que no se encontraba en casa, y se ofreció a entregarle el celular ella misma. No obstante, el hombre se negó, asegurando que quería dárselo personalmente. Luego, le pidió agua fría para limpiar una herida que le ardía. En el baño, mientras se mojaba la pierna, comenzó a hacerle preguntas incómodas sobre la crianza de los hijos, insinuando que los errores de una persona son responsabilidad de los padres. La anciana empezó a sospechar de sus intenciones y le pidió que se fuera de su casa. Al ver que no quería irse, gritó pidiendo ayuda, pero el tipo la tomó por la fuerza y la llevó hasta el dormitorio. Su esposo, apenas escuchando los gritos, se acercó a la puerta, pero fue empujado cuando el hombre apareció con su esposa. Poco después, Hans llega a la casa de sus padres y le dice a la policía que ya pueden retirarse, aunque los agentes no toman bien la decisión y se marchan molestos. Su esposa se sorprende por lo que hizo, y Hans les pide a sus hijas que no cuenten nada a su abuela, ya que está enferma y no quiere preocuparla. Al tocar la puerta, nadie responde, así que decide entrar por otro lado. Llama a sus padres, pero no obtiene respuesta. Entonces, hace pasar a su esposa con la torta de cumpleaños del abuelo y decide revisar la casa. Mientras tanto, sus hijas van al cuarto de la abuela para llamarla, pero tampoco contesta. Al entrar, descubren que está encerrada en el baño. Corren a avisarle a su madre, quien, preocupada, llama a Hans. Sin embargo, al subir las escaleras, el tipo los estaba esperando y arroja el líquido tóxico, quemando todo su cuerpo. Él se esconde en la cocina y, temiendo que el hombre esté cerca, corre hacia el bosque para ocultarse. Al mismo tiempo, su esposa cierra la puerta con llave e intenta sacar a sus suegros del baño, logrando hacerlo con un fuerte empujón. Hans logra ver al tipo acercándose y huye a toda prisa. En su desesperación, tropieza con un cable y cae, pero se levanta y sigue corriendo hasta perderlo de vista. Desde lejos, grita hacia la ventana donde están su esposa y su madre, asegurándoles que están a salvo allí. Sin embargo, él no lo está. Aturdido por la quemadura en el rostro, intenta subir hasta la ventana, logrando hacerlo. Hans se encuentra mareado y su esposa le pide que se duche para aliviar el dolor, pero él se niega. Finalmente, su madre lo baña como si aún fuera un niño. Poco después, la policía y la ambulancia llegan al lugar para atenderlo. Sin embargo, cuando las niñas se quedan solas por un momento, el tipo se les acerca y les dice que ellas no tienen la culpa, que todo es responsabilidad de sus padres. Luego se retira sin que ellas puedan decir nada. Su madre llega para calmarlas, asegurándoles que no deben preocuparse, porque ese hombre no volverá jamás. Con el paso del tiempo, la vida
vida intenta volver a la normalidad. La esposa de Hans debe irse al trabajo sin despedirse, ya que llega tarde. Hans, por su parte, lleva a sus hijas a la escuela, también con retraso. Más tarde, cuando camina solo por la calle, vemos que la pesadilla aún no ha terminado. No te olvides de suscribirte al canal y seguir creciendo con tu apoyo. Hasta un próximo video. Bye.